Gracias, amigos. Continuamos nosotros aquí en Bien por Casa, 10 de la mañana con 35 minutos. Como ustedes saben, estamos en vivo y en directo. Programa en vivo, señores. Bien por Casa. Muy bien. Ahora vamos a conversar acerca de los beneficios del consumo del riquísimo pescado. Como bien dijimos al inicio del programa, nosotros no tenemos nada que envidiar a ningún mar porque nuestro mar es realmente riquísimo, abundante en especies, abundante además en especies que son beneficiosas para nuestro organismo, ¿no? Riquísimos pescaditos con el omega 3, omega 6. Bueno, ahora nos van a hablar de todos estos beneficios un especialista, nada más y nada menos que una persona que ha estudiado en otros países también, así que va a dar fe pues de que nuestro mar es realmente rico e insuperable. Nos acompaña el día de hoy Luis Alfredo Icochea. Él es profesor de la Universidad Nacional Agraria La Molina. ¿Cómo estás, Luis? Bienvenido. Buenos días, Cecilia. ¿Cómo estás? Me contabas así atrás de cámaras que has estudiado en Japón, has estudiado oceanografía, has estado en otros lugares, conociendo y viendo también otras realidades, pero por supuesto para regresar a tu país. Así, siempre fue mi sueño y de aplicar lo que estudié allá, ¿no? Y lo que más me impresionó fue de que allá todo lo que se mueve en el mar lo consumen. Sí. Acá no tanto, no pero tanto. Ya poco a poco está cambiando, ¿no? Entonces, como decías al principio, el Perú, su mar del Perú es menos del 1% de todo el mundo. Quizás medio por ciento, y sin embargo, cerca del 10% de toda la pesca mundial se extrae acá. Imagínate, sí, pues realmente es una maravilla. Bueno, los beneficios de consumir pescado. Tenemos muchas especies incluso que no son tan conocidas o no se consumen tanto. Hay algunas otras que, digamos, ganan territorio, especies que vienen de fuera, cuando en realidad nuestro mar nos provee, ¿no?, de especies buenísimas, como por ejemplo el bonito, ¿no?, que es un pescado propio nuestro, la cojinova, ¿no?, tan rica. Sí, son los pescados de carnes rojas que le llaman, que son las que tienen pues más omega 3, y muchos dirán, bueno, el omega 3 creen que solamente es para los gorditos, para los que tienen grasa, para los triglicéridos, y no es así, ¿no? La parte del cerebrito de los niñitos que se va formando, eso es importante. Entonces, es bueno adaptarlos a los niños desde niñitos a comer pescado. Sus proteínas son muy altas y sus grasas son distintas a las de la carne normal. Entonces, en proteínas no necesitan pues comer puro bistec o todo, ni pollo, sino consumir pescado, ¿no? Tal vez el miedo de dar, digamos, darle pescado a los más chiquititos es por el tema de las espinitas, ¿no? En este caso, ¿cuál sería el pescado más recomendable, digamos, para introducir, digamos, a un niño ya de un año en adelante, ¿no? Que ya está. Mire, en realidad, eso de las espinitas ya es algo que se va combatiendo. Por ejemplo, muchas conservas, ya los huesitos son digeribles. O no sé si ustedes a veces comen su pejerrey, por ejemplo, ¿no? El pejerrey lo cocinas bien y comes hasta las aletitas. Claro. No pasa nada. Es que un pejerrey es arrebozado, ¿no? Sí, por ejemplo, ahí está, ¿no? Entonces, igual el pescado seco. Por ejemplo, nuestros antiguos incas, en la época del incanato y antes, comían el pescadito seco, la anchoveta. Como el charqui. Sí. Así es. Como el charqui, pero pescado. Pero pescado, ¿no? Y era un plato preferido. Entonces y eso alguna vez estuve de presidente en el Instituto Tecnológico Pesquero y ahí hicimos un experimento con un japonés y que nos fue muy bien porque él iba a Huancavelica, Puno y otros le llaman el charquicán, ¿no? Entonces se le daba a los niñitos, pero se le daba un saborizante, a veces tipo del anticucho, diferentes tipos, y en los niñitos felices tomaban su desayuno comiéndose su anchoveta seca. Sí. Sí. ¿Sería algo así como el proceso que se utiliza también para el bacalao seco, bacalao que a veces pero es distinto en cuanto que el bacalao tiene carne y el bacalao es como hacemos acá el tiburón, la merluza, el bacalao que venden en Perú generalmente eso de tiburón, y en casos extremos de merluza, que es muy bueno. ¿Se puede comer tiburón? Tenía entendido que tenía como que altos contenidos de mercurio. Sí, el mercurio más es el pez espada, el atún, pero puedes comerlo, pero no todos los días. Por ejemplo, en Japón recomiendan a las señoras embarazadas, sobre todo, no comerlo todos los días, sino 1 o 2 veces por semana. Yo digo, ¿para qué comer tiburón si tenemos, por ejemplo, el riquísimo toyo?
¿no? Claro. El toyo, y hay unos toyazos enormes, ¿verdad? Pero el toyo es un tiburón. Es un tiburón, Sí, pues eso no claro. es cuálido. Es un tiburoncín, ¿no? Sí, pero como vive en una zona, lo que pasa es que el tiburón lo que tiene es que fácilmente huele muy fuerte, porque vive en zonas alejadas. En cambio, los que vivan cerca de la costa peruana, esos son exquisitos porque su alimento es muy bueno. ¿Cuáles serían estos, por ejemplo? Por ejemplo, en el caso de, como dices tú, el toyo, el tiburón azul a veces, ¿no? O el tiburón diamante. Pero ellos a veces se alejan de la costa, a veces se acercan en el verano. Cuando ocurre el evento El Niño, que es ideal, muchos dicen las desgracias, no, al contrario, acercan y vienen especies de otros lugares, ¿no? Entonces en esos momentos es más fácil extraerlos y ahí hay que aprovechar estas especies. Y cuando después del Niño se quedan un tiempo por esta zona, entonces la diversidad de las especies aumenta y ya podemos alimentarnos de otros peces que a veces no tienen nada que envidiarle a la corvina en sabor u otros, ¿no? Por ejemplo, la chita es otra especie que ahora es muy preferida por los asiáticos. Sí, ¿no? Sí. ¿En qué lugares se puede conseguir chita? Y sobre todo barata, ¿no? Porque Sí. el tema con algunos pescados, como por ejemplo el lenguado, la chita, qué sé yo, es que ya los precios son Ese es un problema ya de comercialización, que hay intermediarios. Entonces en las tiendas más conocidas, las más grandes, los precios en realidad tienen unos valores que en Japón yo comía un lenguado más barato que acá, ¿no? Pero eso es cuestión de comercialización, de que se organicen los pescadores artesanales y ellos vean una manera de comercializarlos de manera organizada, donde los precios serían más baratos y ellos ganarían bien. ¿El lenguado, por ejemplo, en qué zonas está? ¿En qué? Sí, el lenguado es un pez de fondo que vive en fondos de menos de 30 metros, por lo general. Más de 600 hay otro tipo de lenguados también, pero es más difícil extraerlos. Pero vive en poca profundidad y algo particular de nuestra costa, que es muy rica en nutrientes, pero como las aguas afloran, después de los 30 metros en la zona central y sur del Perú no hay oxígeno. Entonces eso limita que la mayor parte de nuestras especies se vayan a zonas más profundas, pero facilita a los pescadores. ¿Y en qué tipo de aguas? Porque también recordemos que aquí, digamos, en nuestro país, Sí. si es que nos vamos al norte, tenemos un Sí. tipo de agua que es más calientita, si nos vamos al sur es un poquito más fría, norte chico es heladito, Sí, ¿no? así es la que dices tú, la que es de la corriente Humboldt, la que viene desde Chile, que al sur es más fría que acá y que llega más o menos hasta Paita. A veces pasa Paita, a veces no. Pero en la zona tropical, ahí sí se oxigena hasta el fondo y ahí hay especies como la merluza, la anguila, por ejemplo, que son especies que son muy preciadas en Europa, en La Asia, anguila. sí, y acá en Perú no la consumen. Y estos pececitos así de los que a veces tienen así como que nombre medio feín, mala reputación, el tramboyo, por ejemplo. No, por ejemplo, hay el caso, por ejemplo, no solo el tramboyo, la lisa, ¿no? La lisa que es grande. Mi productor carne. es bien lisa, Sí. bien lisa es. Bueno, y por ejemplo, ¿cuál es el problema? De que viven cerca a donde hay agua dulce. Entonces, y si es agua dulce, es desagüe, entonces ese es el problema. Pero no es el problema, pero eso se debe controlar, ¿no? Claro. Ahora, ojalá que en este nuevo gobierno se controle mucho más, o sea, nada que De vaya verdad al que mar sí. Ojalá debe que sí. entrar contaminado. Correcto. En todo Entonces, caso, estos colectores deberían apuntar a otro lado. Pues, Así, ¿no? o tratarlo a esa agua antes de que salga, que ya la parte mundial ya pues ya lo están controlando. Algo que quería comentarte rápidamente nomás es de que hace años hicieron unos estudios de donde la gente se moría por infartos, ¿no? Y llegaron a una zona donde nadie moría por infarto nunca. ¿Y cuál era esa zona? La zona de los esquimales. ¿Y qué pasaba entonces qué comen? No sabían por qué y eran los pescados, si bien no es anchoveta, pero el arenque u otros de esas zonas, y a ningún esquimal le daba infarto. Y ahí es donde estudiaron y salió lo del omega 3 y todo lo que se ha desarrollado. Así es como se inició todo esto. Y nosotros tenemos, bueno, especies abundantes, ¿no? Por ejemplo, nuestra anchoveta, si la comenzáramos a consumir, la anchoveta por ahora se usa mucho en harina y genera divisas. Pero es mi esperanza que cada vez se haga más consumo humano directo que harina. Yo he visto la anchoveta, pero en conserva. ¿Pero se puede conseguir también en estado natural?
estuvieron consumiendo, pero ¿qué pasa? De que el precio para traer una conserva, lo que pasa es que hay que implementar de que todas las embarcaciones deben tener sistema de frío o que enfríe y conserve a bajas temperaturas la anchoveta. Entonces, esa anchoveta que en lugar de ir a la harina podría ir al consumo humano directo. Luis, ¿y esta anchoveta es lo mismo que se conoce en España y estos países mediterráneos como las anchoas? Es familiar. No es la misma especie, pero la de acá tiene mejores cualidades que la de allá. Porque, digamos, tiene esto, importante mencionarlo, ¿no? Porque afuera es un alimento bastante requerido, preciado, con un precio bastante elevado incluso, conocido también por sus propiedades. Y si nosotros tenemos nuestra anchovetita, que encima es más rica y tiene más propiedades, entonces sería interesante también darle ese impulso, ¿no? Y te cuento de que hay españoles que han estado comprando la anchoveta de Perú, ¿no? Seco sazonada, se la llevan a España y la vuelven a vender a Perú y su latita cuesta 8 o 10 soles. No, ¿en serio? En cambio las otras normales te pueden valer 3. Hay que mosquearnos con eso. En todo caso, pues en los supermercados hay buenas alternativas, incluso, digamos, tenemos del Ministerio de Pesquería también producciones el viceministerio es ahora, sí. Viceministerio, en base a anchoveta, ¿no? Hay muchas alternativas en el mercado, hay que promocionar un poco más el consumo de la anchoveta, que es tan buena, tan rica en nutrientes. Celeste Azul nos escribe, dice, consulta, ¿mito o realidad? ¿Es cierto que la mayor cantidad de proteínas se encuentran en la parte negra del pescado? Gracias, Celeste Azul. Bueno, ahí se está confundiendo con lo del ácido omega 3, ¿no? Pero el omega 3 sí. La proteína está en todo el pez, incluso en la parte de los huesitos. Hasta en los ojos. Sí, en los ojos, sí. Sí, pues claro, hasta en los ojos. Yo por lo menos cada vez que me como un pescadito frito o algo, me como el ojo. Ah, sí, lo mira bien primero. Sí, lo mira bien y de ahí para adentro. Pero es verdad, está hay distribuido. Una persona que decía de que su visión la recuperó comiendo en base a ojos de bonito. Ojo de bonito. Bueno, no sé si fue cierto o no, hay que corroborarlo, pero algo de ventaja tiene. Ahora, hablemos sobre estos pescaditos también que se ven muchísimo, sobre todo en los supermercados, en los mercados también. La tilapia. He escuchado todo tipo de comentarios, mitos, leyendas, incluso en las redes acerca de la tilapia. Sí. ¿Qué hay de cierto? Dicen que es un pescado transgénico. Por ahí escuché o leí que tenía un gen de algún otro animal para hacerlo más fuerte, que era un pescadito, perdón, que no era muy beneficioso para el cuerpo. Yo creo que ahí están equivocados, pero la tilapia hay de dos tipos, las que tú las puedas tener en un ambiente casi natural, ¿no? Por ejemplo, en la laguna La Niña, que se creó en el Niño en 97-98, donde no le estás dando alimento artificial. Y las que tú cultivas con alimento artificial, aguas limpias y todo. Entonces, el alimento artificial es en base a ¿qué? A harina de pescado de anchoveta. O sea, sí tiene ¿Y de dónde vino la tilapia? ¿Es originaria del Perú? No, es de la zona del Nilo, del Asia. ¿La importaron? Sí, la importaron. Igual que la trucha, ¿no? La trucha no es una Pero especie... es digamos, debe ser un pescadito, o en todo caso asequible, barato, porque además ha dado la vuelta al mundo, ¿no? En todos lados ahora se consigue. Yo te cuento, en nuestra facultad tenemos una pocita de menos de 40 centímetros. Y ahí pusimos tilapia chiquititas y ya están como la 10ª generación y cada fin de ciclo nos comemos nuestra tilapia exquisita. Sí, exquisita. Ahí está, muy bien, mira, la tilapiada. Exquisita. Y eso esto. Ahora hay tilapias que las venden a precios carísimos también en las tiendas, ¿no? Sí, pues. Pero bueno, cuestión de comercializar. Y la trucha entonces tampoco es originaria del Perú. Sí. Cuando se traen especies, el único peligro es que estas especies depreden al resto. Y en el caso de la trucha pasó eso. Sí, ¿no? Es una depredadora. Lo pusieron en los ríos y, por ejemplo, habían peces naturales de los ríos de la costa, de la selva, y más de la sierra, ¿no? Alta. Sí, porque además se cultiva, digamos, en los Andes y bien de altura, ¿no? Es tipo Puno, por ejemplo. Pero hay, por ejemplo, en Canta, sin ir muy lejos, hay también en Obrajillo, ¿no? Entonces, Huancayo también, ¿no? Así es. Entonces es una zona donde crece muy rápido, pero el alimento es artificial. Pero esa especie cuando la trajeron, la soltaron y ahí se produjo un problema. Pero eso es solucionable, ¿no? Igual en el mar, tú puedes cultivar un lenguado de Japón
por ejemplo, pero no debe soltarlo en el mar porque podría causar problemas con el ambiente natural. Claro, Entonces, surgiría se hace en tierra firme. algo, digamos, un efecto similar al de la polinización cuando se trae Claro, también otras especies, así ¿no? es. Ángeles Cajas dice, hola, cuando lo comes el pescado frito, ¿pierde sus vitaminas? Gracias. Depende de que, en realidad, la clave de todo está en la conservación del pescado desde a bordo, ¿no? Entonces ya ahorita ha progresado ya los pescadores en cuanto a que tratan de traerlo lo más fresco posible. Pero si el pescado lo malogras con el sol, lo tienes mucho tiempo, entonces va a tener una serie de bacterias y ya no es lo mismo. Una vez que está ya bien hecho, tú lo puedes freír definitivamente con buen aceite, Y en chicharrón también no pasa nada. No debería pasar. Ya, porque mucha gente también le gusta, ¿no? Su chicharroncito de pescado, ¿no? Es una forma, por ejemplo, tradicional de consumirlo también. El perico. El perico, por ejemplo, es curioso, pero el perico es una especie que le veían parásitos. Pero toda especie, todo ser vivo tiene parásitos, ¿no? De la corvina también decían igual, eso. Igual. Pero eso es a veces competencia de otras personas que cuando el pescado baja de precio no les conviene, ¿no? Sobre todo los del pollo. Muchas veces ha sido y tratan de Y le inventan cuentos así. Es cierto en parte que tiene el parásito, pero ya hemos comprobado que esos parásitos no son dañinos para el hombre y a la hora de cocinarlo ya no pasa nada. Y ojo, y si lo comemos crudo, porque también muchas veces se consume ceviche de perico, por ejemplo, ¿no hay problema? En el caso, no, en el sentido de que todavía nuestro mar no tiene una contaminación. Por ejemplo, en España es obligatorio vender todo el pescado congelado. O sea, lo congelan y lo venden. Claro. Después lo descongelas y lo comes como fresco, puedes comerlo, pero sin embargo no es fresco. ¿Por qué? Por matar todas esas bacterias que tiene, que son dañinas para el hombre y que a veces pueden causar hasta la muerte en casos extremos, lo cual no ocurre en Perú. Ah, ya. En nuestro país no ocurre eso. Muy bien. Luis Enrique Quispe dice, buen día, un deportista de élite, ¿con qué frecuencia debe consumir pescado? Y si hay alguna especie en particular. Y si consumir pescado en conservas pierde sus propiedades. Gracias por la respuesta. Sí, yo diría que no las pierde y le recomendaría que coma su anchoveta diaria. Y puede ser en conservas o puede ser en fresco. Lastimosamente no se ha dejado de comercializar la anchoveta fresca. Sí, pues. Que es baratísimo. ¿No? Pero la caballa. La caballa también es muy buena. La caballa también es carne roja, ¿no? Es buena, el jurel igual, ¿no? Y lo bueno es pensar en qué especies hay en abundancia. Entonces en el Perú, en abundancia hay anchoveta, es la número 1. De ahí en peces, jurel, caballa, ¿no? Merluza, anguila hay menos, pero eso todo se está exportando. Y no te olvides que lo que no es un pez es un cefalópodo, que es la pota o calamar gigante. Claro, que también tiene... También proteínas y todo, pero también es importante llevarlo bien conservadito y que no su carne llegue en perfecto estado. Muy bien, tenemos otra pregunta. Juan Carlos Saavedra dice, buenos días, ¿cuál es el mejor pescado para una buena alimentación? Porque yo vivo cerca al muelle y muchos me dicen el bagre y anchoveta. Gracias, que el bagre y la anchoveta son... el bagre es... Yo pensé que era su chapa, el bagre. No, el bagre a veces es fuerte, ¿no? Por ejemplo, igual, no sé si conoce el borracho también, que es como el trambollo. Claro. Y a eso, si toman una sopa de cabeza, eso, o sea, que lo mueve... Te manda de frente a dormir, al sobre. Así es, ¿no? Pero no estás comiendo un veneno. Al contrario. ¿Tiene fósforo, es verdad? Fósforo que es bueno para el cerebro. Así es. Por ejemplo, para mí, cada vez que voy, y les recomiendo a todos, cada vez que vayan a comprar un bonito, que ahora ahí está barato, pidan la cabeza y prepárense su sopa para sus hijos que estudian. ¿No? Sí, sus hijos que estudian y todo, es una maravilla. Ya sabes, el único borracho que quiero es el que sale del mar y en sopa. Bien rico. Y también hablemos de los pescaditos de la selva, ¿no? El paiche, por ejemplo, que es tan rico, ¿no? ¿Qué otras propiedades encontramos? El paiche y todo, como digo, hay de los dos. Hay en ambiente natural y en ambiente artificial. La carachama también, ¿verdad? Carachama, ahí ya se me fueron. Hay con nombres de los del mar, la doncella. Reineta. La reineta es uno chileno, que es más en Chile, que es como un lenguado, que también es muy bueno. ¿Ah, sí? Sí. Bueno, no nos extraviemos. Bueno, y esos peces,
como digo, los del ambiente natural o los del artificial que están alimentados, tienen alimento en base a harina de pescado, sí son muy proteicos, tienen altos contenidos de proteínas. El paiche, por ejemplo, tiene una característica que es como grasosito, ¿verdad? Claro. Y su grasa misma puede servir para cocinarlo. Un filete de paiche casi con su grasa natural es una exquisitez. Ahora, que tenga esta grasita no significa que engorde o que sea, digamos... Es una grasa distinta a la de la carne de res. Entonces pueden comer el kilo de carne de res con el kilo del pescado, es diferente lo que tu cuerpo va a asimilar y uno te va a hacer engordar, el otro no. Y te va a mantener con la energía como te vi bailando. Por supuesto, yo me alimento a punta de pescadito y de agua de mar. Rocío Raquel dice, una consulta, tengo una niña de 6 años y le encanta el pescado. ¿Es malo que lo consuma más de 3 días? O sea, más de 3 veces a la semana, me imagino. Al contrario, que lo consuma todos los días. Mejor, si es que es todos los días, ¿verdad? Y como te comentaba, en Japón el consumo es altísimo a nivel mundial. Y todos los días desde el desayuno su pescadito, ¿no? Eso es verdad, y es una costumbre que también se está perdiendo. Yo me acuerdo cuando era niña, por ejemplo, era típico encontrar tu sanguchito, tu pan con pescado, ¿verdad? Tu pancito con pescadito frito, ahora no se ve mucho, ¿no? Hay que volver pues a este tipo yo les recomiendo, compren su bonito, separen su cabeza, prepárense su caldito y frían y guarden para el otro día para el desayuno, sin espinas, su pan con pescadito es una exquisitez. Exactamente, muy bien. Bueno, Luis, muchísimas gracias, realmente muy bonita esta entrevista y nos hemos quedado con ganas de comer este riquísimo pescadito y sobre todo aprovechar todo, aprovechar la cabecita, no botar nada, con ojos, con todo, para adentro, porque realmente es una fuente de vitaminas única y sobre todo también para los chicos que están creciendo porque se va directo al cerebro. Proteínas y lo último, no sé si me permites. Por favor. Ya hay un examen de admisión en la agraria, ¿no? Y la rama de pesquería, cada vez hay menos personas. Digo, anímense, que hay mucho por hacer. El futuro está en el mar de la alimentación mundial. Y no hemos hablado de las algas, que también tienen... Que también tienen muchas propiedades, es verdad. Muy bien, será entonces para una próxima oportunidad que nos vuelva a visitar. ¿Ok? Gracias. Nos vamos al corte nosotros y al volver vamos a aprender a preparar una deliciosa causita rellena con lo que tú quieras, ¿por qué no? Con pescadito, ahora que hemos hablado del pescado y todas sus bondades y sus beneficios. Nos vamos al corte y regresamos con esto y más aquí en Bien por Casa. Gracias.